Tu salud importa. Hoy, en Tu salud importa, hablamos de enfermedades de transmisión sexual con Beatriz Marín González, médica de medicina preventiva, y Rafael Muñoz Dueña, técnico de promoción y salud del área sanitaria norte de la provincia de Córdoba. ¿Las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo un problema en el mundo? Más que enfermedades de transmisión sexual, se habla de infecciones de transmisión sexual, sobre todo por el potencial que tienen para infectar. A veces los pacientes no tienen clínica en sí, pero contagian y van infectando. Entonces ese es el matiz de la diferencia entre enfermedades e infecciones. Luego, son un problema, lo han sido y lo son, sobre todo al año. La OMS, según un informe de 2012, estimó que unos 350 millones de enfermedades de transmisión sexual, que son muchos, son los que se declaran anualmente en el mundo. Es un dato elevado, y son las enfermedades de transmisión, las sexuales, las enfermedades de transmisión que más se describen. Bueno, son las que más hay. ¿Cuáles son las que más prevalecen? Dentro de las enfermedades más prevalentes de la ITS se encuentran lo que son la gonorrea, la sífilis, el herpes y la clamidia. Son los 4 clásicos de la enfermedad de la ITS. Luego están lo que son el VIH, la hepatitis B, la hepatitis A y la hepatitis C, que también se está viendo un aumento en ese tipo de enfermedades. Las que prevalecen como tal, ¿no?, y las que se han aumentado, las que se notan que ha habido un aumento en su notificación, son sobre todo la gonorrea y la clamidia. Del último informe de 2011 a 2017, casi ha habido un 200% más de comunicación en el tema de la gonorrea. Entonces, o podría ser porque hay un aumento en sí de la ITS, o porque hay una mejora con unos diagnósticos más rápidos y una mejor declaración. ¿Siempre se manifiestan? Normalmente lo que son las ITS como tal, si no piensa en ellas, no cae en ellas, es decir, porque no tienen en sí una clínica sintomática como tal, sino que tienen puede tener una clínica muy suave, muy light. Incluso la primera forma en que se presenta puede ser parecido a un simple resfriado. Entonces, como tal en sí, no se manifiesta. Cuando la manifestación es más sistémica, es más general, cuando la localización es más localizada en sí, ¿no?, como puede ser en la vagina o en la uretra, que haya una inflamación de la uretra, pues sí queda una clínica más puntual y la gente suele consultar más en ese momento. La clínica fundamental de toda ITS, ¿no?, es aumento del flujo, tanto en mujer como en hombre, en el flujo de la vagina, cambio en el olor, cambio en el calor, en la consistencia, expulsión por lo que es el meato de la uretra de un líquido, un fluido un poquito más fuerte. Entonces eso es una clínica un poquito más llamativa, que conlleva a que la gente consulte, pero otras veces es un dolor de vientre bajo, sobre todo en mujeres, que pasa un poco desapercibido, y es el motivo por el que la gente no consulta, por lo que hay mucha infección de transmisión sexual que no está diagnosticada, por lo que la gente, hay portadores sanos no conocidos, y entonces pues se van transmitiendo. Principalmente a eso, la ITS, que no todas se manifiestan. A veces el diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico en sí, es un diagnóstico tardío, y dependiendo de la patología, pues puede tener unas mayores repercusiones. Por ejemplo, el diagnóstico tardío en VIH es de un 37%, que cuando ya llegamos a él es porque el paciente ha pasado con tanta patología, con tanta clínica, que ya sí se le ha pedido específicamente en sí el marcador. ¿Cuáles son las causas? Las causas, fundamentalmente, tanto el reservorio como la fuente de infección es humano. Entonces, las causas siempre es un contagio sexual.
Las causas son causas multidisciplinar. Bueno, hay una única en sí, una causa que es como quien dice que se tiene que dar, sine qua non, que es la del uso o no de preservativo, el uso de hacer lo que son relaciones sexuales protegidas, relaciones sexuales no protegidas, que eso es lo que marca diferencia entre relaciones de riesgo y relaciones no de riesgo, independientemente de todas las connotaciones que pueda llevar. Las relaciones de riesgo son las que no se utilizan preservativos y las de no riesgo son las que sí se usan. Entonces, esa es la condición principal, pero luego otras condiciones que se añaden a esto de por qué se producen o por qué no se producen son sociales, emocionales, políticas, es decir, son todo dependiendo de dónde se contextualicen, porque en unos sitios, unas comunidades en otras, las prácticas sexuales serán diferentes en unos sitios y en otros, entonces dependiendo de dónde se den, serán de una forma o serán de otra, pero principalmente la causa es un contagio sexual. ¿Cuándo es el momento de visitar al doctor? El mejor momento para visitarlo es siempre, si siempre tenemos que estar pensando en ellas, como anteriormente hemos dicho. La gente cuando va a consultar es cuando tiene clínica, cuando se siente mal o cuando realmente sabe que ya ese problema no se va a solucionar solo, entonces en ese momento es cuando la gente consulta. Pero nosotros tenemos que estar preparados para la gente que no consulta y tenemos que realizar nuestros cribados. Es muy importante tener una atención primaria fuerte, que en personas que son sexualmente activas en un determinado rango de edad se sepa que en determinados momentos pues, se le tiene que pedir el screening, se le tiene que ofrecer la prueba tanto del VIH como hepatitis sin ninguna otra sintomatología, como incluso tener protocolizado en qué momento solicitar a lo mejor serología. Por screening, es decir, por protocolo, toda embarazada que entra dentro del circuito se le pide sífilis y VIH. Entonces, tanto igual que a ella se le pide, pues de alguna otra forma, en algún otro momento, a determinadas personas también se lo debemos de pedir. También es muy importante en el tema de cuándo consultar, el hecho de que tengamos nuestra citología arreglada, realizada, el hecho de que una señora en un momento dado acuda y lleve ya tiempo que no se la haya realizado, ofrecérsela. Entonces es un poco el también hacer una captación activa. Cuanto mejor captación activa hagamos y un diagnóstico más precoz hagamos, menos disminuiremos lo que es la transmisión en sí. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Las complicaciones que se pueden dar cuando las ITS son mantenidas, no son diagnosticadas a tiempo y son tardíamente tratadas. Se pueden dar lo que son una enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos, hay muchos embarazos ectópicos que son debido a infecciones, que no se ha realizado tratamiento correctamente, infecciones congénitas en el momento del nacimiento del niño, que tenga una infección, una malformación debido a una infección adquirida en el momento del desarrollo. La sífilis puede dar complicaciones tanto tempranas como tardías y dentro de estas complicaciones tardías está la ceguera, lo que a una sífilis latente te puede dar una ceguera. Embarazos no deseados, sobre todo embarazos no deseados en gente joven, en nuestra juventud. ¿Cómo se transmiten? Sí, bueno, cómo se transmite, fundamentalmente la causa es del contacto sexual. ¿Cuáles son los tratamientos actuales para las enfermedades de transmisión sexual? ¿Hay una cura? Los tratamientos para la ITS dependen de la etiología, sobre todo de a lo que se deban. Se dividen básicamente la ITS en dos grandes grupos, ¿no? que son las ITS por bacterias, las bacterianas, que con un buen antibiótico,
se reduciría entonces campañas que van dirigidas a una disminución, una detención precoz de esos portadores sanos, pues disminuyen este tipo de infecciones como tal, y son las que son curables, y las infecciones virales, las que se producen por virus en sí, estas son más difíciles de tratar, sobre todo porque es que tienden a la cronicidad. Entonces, en este caso, pues tenemos que disminuir sobre todo la transmisión en sí y sobre todo la detención con buenas campañas de screening, como pueden ser el papiloma y el VIH. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Lo más importante en estos casos no es solo el tratamiento, un tratamiento dirigido, sino es la educación, la promoción de la salud, la promoción de buenos hábitos y higiene sexual y la vacunación. Todo lo que se puede hacer, reforzar la campaña de vacunación, por si en un momento dado nos vemos en contacto con este tipo de patógenos, nuestro cuerpo esté algo más preparado. Es decir, la prevención primaria siempre es reacciones que no sean de riesgo, el preservativo, esa es nuestra meta y nuestra idea fundamental. Pero a su vez hay que hacer una buena campaña de vacunación, sobre todo del virus del papiloma humano y de la hepatitis B. ¿Qué pueden hacer padres, profesores y amigos para ayudar en la prevención de las ETS en los adolescentes? Podemos hacerlo todos, los padres, profesores y amigos, pues en el recordar a las personas que son activas sexualmente, pues recordarles que tomen las medidas de prevención, las más sencillas y las de más sentido común. Si a mí me dicen que una enfermedad se transmite supongamos, por el contacto del dedo índice, pues ¿yo qué tendría que hacer? Pues proteger mi dedo índice y no contactarlo con mucha gente sin protección, ¿no? Pues en este caso, las enfermedades de transmisión sexual, por eso se llaman así, pues la mayor parte de ellas se transmiten con relaciones sexuales. Entonces, la forma de prevenirlas, pues de más lógica y más sencilla, usar el preservativo, tanto el femenino como el masculino, los dos, no quiero decir los dos a la vez, pero cada uno se tiene que preocupar de su cuerpo. Entonces, decir, bueno, ya mi novio lleva, o mi pareja lleva de esta noche. No, si tú no quieres que a ti te las contagien, llévalo tú, y así va seguro. Y aparte por las otras medidas higiénicas. Higiénicas quiere decir de no compartir los fluidos que pueden transmitir estas enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia, como es la sangre en el caso del SIDA, ¿vale? Pues tener también una higiene en ese sentido, lo que decíamos de las jeringuillas, de las maquinillas de afeitar, de cosas que puedan tener restos de sangre, y que yo debo de saber que estas son las mías, las que yo uso, y no las comparto, ¿vale? ¿Se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Claro, que se pueden, no solo que se pueden, sino que se deben, ¿no? Hoy en día, en general, los humanos, sobre todo en el primer mundo, llegamos a tanta edad tan avanzada precisamente por la prevención, ¿no? La prevención de enfermedades, y entre otras pues están las ETS. Prevenir desde todos los puntos de vista. Hay gente que dice, bueno, yo como no he tenido una relación sexual completa con penetración, o no penetración hasta el final, pues no tengo riesgo. Vamos a ver, el riesgo está al compartir fluidos. Tú no estás seguro, nadie puede jurar que mi pareja no tiene una enfermedad, que la haya cogido de cualquier manera, ¿vale? Por trabajo, por mil formas. Entonces, ¿yo la quiero para mí? No, pues entonces yo tengo que hacer la prevención. Y no la quiero para nadie más. Tengo que hacer la prevención. Yo no diría obligatorio, pero sí de sentido común. Si nos preocupamos de que nuestro cuerpo esté sano, comemos sano, hacemos deporte, no tiene sentido que luego vayamos
sin prevención ninguna a tener relaciones sexuales. No tiene sentido, debemos ser congruentes con todas nuestras. Entonces, si a mí me importa mi cuerpo y mi salud en general, eso es una parte de mi salud. La salud sexual es parte de mi salud, como la emocional, como la física, como todas. Entonces, debemos prevenir. Una vez que el paciente es diagnosticado, ¿es necesario avisar a sus parejas? A ver, éticamente, él mismo o ella misma debería de avisar. ¿Por qué? Pues porque has podido contagiarlo. Si tú te has notado que tienes un contagio y tú sabes que tienes otras prácticas de riesgo, pues tú éticamente deberías de decirle a tu pareja, oye, si yo estoy contagiado y tenemos relaciones sexuales y tengo una enfermedad de transmisión sexual, lo más probable es que ella la tenga también o él lo tenga. ¿Que ha sido al revés? Ella o él me lo ha contagiado a mí, pues exactamente lo mismo. Aquí no estamos hablando de venganza ni de quién tiene la culpa, ¿no? Aquí estamos hablando de prevenir la salud, y no solo la mía, sino, como ya ha explicado la compañera, puedo afectar a la salud de otras personas. Si la mujer está embarazada, afecta a la salud del feto también, o puede afectar. Entonces, es necesario decirlo. Aún así, nosotros los profesionales, pues tenemos ahí por ley y por las leyes que controlan la epidemiología, hay según qué tipo de enfermedades que estamos obligados a declarar, ¿no? y a comentar con las parejas que esa persona tenga. Pero siempre preferimos pues que sea de mutuo acuerdo, ¿no? No que no tengamos que echar mano de la ley, sino que, pues bueno, tú la tienes, lo lógico es que de buena forma y hablando tranquilamente, pues se lo comentes a tu pareja. ¿Que quieren que lo hagamos entre los dos y en el despacho? Pues se pide una cita programada y se habla en nuestro trabajo, ¿no? En el servicio sanitario que corresponda. ¿Han resultado las campañas de prevención que se han realizado? Dan resultados. El hecho de mantener el Día Internacional del SIDA, por ejemplo, que es el 1 de diciembre, o el Día de la Salud Sexual, que es el 4 de septiembre, pues, y estos días internacionales sobre enfermedades o sobre prevención de enfermedades, es interesante que se mantengan por eso, precisamente, porque van haciendo su efecto. Lo que pasa es que los humanos tendemos a olvidar, ¿no? Y sobre todo las cosas que no nos gusta recordar. Y entonces parece que de vez en cuando tenemos que volver a recordar, volver a hacer las campañas, porque tendemos, la población hace como una prevención más gorda cuando hay más miedo, cuando hay estas campañas, cuando nos llaman la atención, volvemos a recordar que hay que ser precavidos con nuestra salud y con nuestra vida en general, y luego se nos va olvidando, ¿no? Y entonces vamos bajando, claro, baja la prevención, sube la enfermedad. Entonces, otra vez tenemos que volver a recordar que seamos precavidos, ¿no? No se trata de ir asustado por la vida ni de no hacer nada, que estas cosas, sobre todo el tema de la salud sexual, está para disfrutarlo, ¿no? Pero por eso, porque sea algo para disfrutar y de nuestro cuerpo en general, y no sea solo para estar preocupados con él y siempre con la medicación o con las enfermedades, pues para eso precisamente hay que prevenir, ¿no? ¿Qué sucede actualmente con el VIH? Bueno, pues el VIH se conoce más, con lo cual la prevención es mayor. La gente ya sabe más o menos qué hay que hacer y qué no hay que hacer para prevenir este caso. La medicina va avanzando. Hoy en día aún no hay una cura definitiva para el VIH, sobre todo porque también hay momentos o estadios de la enfermedad o del momento de cogerlo donde
hay más o menos eficacia en la respuesta al tratamiento, ¿no? Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Uno no debe ser tan iluso que por no echarle cuenta a las cosas, no ir al médico significa no tener enfermedad, ¿no? Si tardas en ir, tú tienes conductas de riesgo, pues ve a hacerte un chequeo o un screening, como decía la compañera. ¿Por qué? Pues porque tienes el riesgo, y el que tú ignores el riesgo o ignores la enfermedad y el chequeo no va a hacer que mejore tu pronóstico, sino todo lo contrario, que si tú llegas tarde se va a hacer poco por tu calidad de vida. Y sin embargo, si tú llegas a tiempo, aunque lo tengas, pues la medicina es más eficaz al principio que en los últimos estadios, eso con todas las enfermedades. Y luego, pues, lo mejor, prevenir, que eso, digamos que hoy lo sabemos, pero como hemos dicho antes, se nos va olvidando, ¿no? Ya no salen tantos de casos de SIDA en la tele, pues nos vamos relajando. Y hay repuntes en población joven, repuntes en ciertos grupos poblacionales, pues en ciertos países, pero en definitiva la relajación conlleva, como hemos dicho, el aumento de la enfermedad. Entonces, simplemente el sentido común. Si yo voy a trabajar en un sitio donde mis manos están en peligro, pues, ¿por qué? Pues porque voy a trabajar con sosas, con ácidos, con no sé qué, uso unos guantes, ¿no? Pues si yo voy a exponer mi salud sexual a una serie de riesgos, debo ir un poco más preparado que si no la expongo. Simplemente eso, sentido común, en definitiva. La importancia de la ITS, sobre todo en todo el mundo, ya no solo por la cantidad en sí que presenta, que son las enfermedades transmisibles que mayor porcentaje y las más declarables que son, sino por el hecho de que van en aumento, en todos los sitios se ha detectado que van en aumento, en todos los sitios tienen sistemas de registro y control, sobre todo para ir viendo la evolución y crecimiento de las mismas y para hacer campañas que puedan contrarrestar este hecho, por los altos costes que esto también supone, el hecho de la ITS, no solo por las complicaciones, sino los costes asociados que pueden llevar las enfermedades que puedan generar cronicidad. Y sobre todo porque muchas veces no van aisladas, sino que en un 40% de los casos coexisten. Entonces es muy importante porque cuando tú detectas una, tienes que ser consciente de que puede haber una segunda ITS, que la mayoría de las veces no se presenta sola. Entonces por eso todo esto supone un problema a nivel de salud pública y también supone un reto de mejora.